El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para la salud ginecológica. Vamos a hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad considerada endocrinológica porque afecta varios tipos de hormonas femeninas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son los principales motivos de consulta por los que nuestras pacientes acuden a nosotros en busca de un apoyo hacia dos principales síntomas clínicos. La prevalencia de esta enfermedad es de aproximadamente entre el 5 al 10% dentro de las pacientes en edad reproductiva. ¿Cuáles son estos dos síntomas por los que las pacientes acuden a nosotros? El principal de ellos es la amenorrea. ¿Qué es la amenorrea? Es una ausencia de periodo menstrual durante al menos 3 meses consecutivos. También es catalogado como la disminución de menor allá de 9 periodos menstruales durante un periodo de tiempo de 12 meses. El segundo motivo de consulta es la infertilidad. ¿A qué llamamos infertilidad? Lo llamamos a aquella paciente que tiene actividad sexual regular, sin método de planificación familiar y que ha buscado un embarazo por 3 meses sin lograrlo de manera espontánea. Estos dos síntomas son el 70% de la consulta que tenemos secundario a síndrome de ovario poliquístico. Las pacientes pueden tener las 3 piedras angulares de este síndrome, que son alteraciones clínicas. ¿A qué llamamos alteraciones clínicas? A todo aquello que la paciente percibe en su cuerpo. Nosotros generalmente conocemos cada una de nuestras áreas corporales. La paciente refiere que ha aumentado la cantidad de vello, pero la cantidad de vello no es en cualquier sitio corporal. Tiene que ser en zonas que son andrógeno dependientes. ¿A qué nos referimos con andrógeno dependientes? Aquellas zonas que son receptivas al aumento de andrógenos. Estas zonas puede ser la zona de la superficie del labio, la barbilla, la parte anterior del tórax, la línea media abdominal entre el ombligo y la sínfisis del pubis, en la parte de la espalda baja, y puede también llegar a afectar el área glútea y el área de los muslos. Hay otros datos clínicos que la paciente va a presentar, como la acantosis nigricans. ¿A qué se refiere con esto? A que hay zonas en los pliegues donde hay un oscurecimiento de la piel. Esa es una de las piedras angulares del diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, pero también hay datos de laboratorio que nos pueden hacer pensar o sospechar sobre este síndrome. Estos datos de laboratorio se refieren al aumento en la cantidad de hormonas circulantes masculinas. La principal de ellas es la hormona testosterona. Y por último, aunque no es totalmente necesario que se presente para poder categorizar a una paciente como un síndrome de ovario poliquístico, son las alteraciones sonográficas. Eso se refiere a los quistes, más de 10 quistes en el ovario con más de 10 milímetros de diámetro cada uno. El síndrome de ovario poliquístico en realidad es una alteración entre los niveles hormonales de dos principales. Hablamos de los estrógenos y de la progesterona. ¿Por qué aparece la anovulación? ¿Por qué aparece la infertilidad? ¿Por qué aparecen los trastornos menstruales? Porque en realidad no hay una contrarregularidad entre los estrógenos y la progesterona. El estrógeno, ¿a qué se refiere? Es una hormona que hace, para hacer un símil, es lo que hace que el césped de nuestro patio crezca. Entonces, crece ese pasto
y cuando el óvulo libera el folículo, actúa la progesterona. Y entonces de esa manera es como si la progesterona fuera la podadora que acaba con ese pasto. ¿Y ese pasto en qué se traduce? En nuestro sangrado menstrual. Entonces, estrógeno crece el pasto, progesterona poda el pasto. Si no hay un equilibrio entre la secreción de estrógeno y progesterona, entonces no se da ese equilibrio a nivel endometrial. Y por eso pasa que tenemos alteraciones menstruales en este síndrome de ovario poliquístico. Porque es importante que las pacientes tengan una dieta y una disminución del peso corporal. Porque en realidad el 90%, si no es que un poco más, de las hormonas que produce nuestro cuerpo son a partir del colesterol. Entonces, una paciente que disminuye su peso corporal va a disminuir la producción de hormonas, tanto femeninas, pero también masculinas. Y entonces eso ayudaría mucho en el tratamiento de esta patología. Las pacientes con este cuadro también van a presentar otro dato de laboratorio, que es la hiperinsulinemia. ¿Eso a qué se refiere? A que hay una resistencia a la insulina y todo eso va desencadenado de la obesidad. Para dar el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico se pueden tener estos tres parámetros: clínico, lo que nosotros percibimos en nuestro cuerpo; de laboratorio, que será el perfil hormonal que nosotros pidamos; y los datos de ultrasonido. Sin embargo, no es necesario que contemos con los tres. Con 2 de estos estudios positivos para síndrome de ovario poliquístico podemos dar el diagnóstico. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido la información que les acabo de dar. En un segundo video vamos a hablar sobre el tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento casi siempre tenemos que categorizarlo en 2: las pacientes que desean fertilidad, las pacientes que no desean fertilidad. Si tienes alguna duda con el tema que acabamos de tocar, no olvides contactarnos. En CAFI te atendemos de mujer a mujer.